Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Qué temprano Bien. que es, ¿no? Sí, Ustedes saben que yo no daba clases los lunes, yo daba clases los martes, pero mi hijo me pidió que le cuidara a la nena, porque con el tema este de la pandemia no va al jardín, y finalmente no hubo necesidad, porque yo nunca doy los lunes, es decir, siempre daba los lunes, pero lo cambié porque la verdad que es muy cansador el lunes a la mañana, están todos dormidos, estamos todos dormidos, pero no tuve más remedio que hacerlo. Pero si Dios quiere, el cuatrimestre que viene vuelvo a los martes a la mañana. Y espero que ya vuelva la presencialidad. Acá en Mar del Plata aparentemente no. Por lo menos, no, sí, no. Pero bueno, es considero lo que que el hay, ¿qué primer vamos a hacer? cuatrimestre no. ¿Vos decís del año que viene tampoco? Me parece que la primera parte no. Oh, a mí no me gusta dar clases así. Primero porque es un monólogo. Me cuesta mucho cuando me preguntan porque la mitad, yo no escucho la primera parte cuando es como que llega retrasado. No sé si será que la velocidad de internet que tengo en mi casa no es buena, no sé. La cambié para dar clases, la cambié, pero igual, me pasa que cuando ustedes me hablan hay un pedacito que es el comienzo que yo no lo escucho. Entonces me cuesta mucho hacer esto del intercambio. Normalmente mis clases no son así, yo pregunto mucho, pero hago participar, me muevo por esto de estar sentada 1 hora y pico es demoledor. Y para ustedes me imagino que también, porque si a mí me pasa como estudiante de un posgrado que me agota esto de tentar 1 hora y media, 2 horas escuchando a alguien, y el entorno también hace que uno se distraiga, ¿no? El entorno de los ruidos, pero en fin. ¿Cómo van con el estudio? Bien. Habiliten los micrófonos ahora, después yo les pido cuando haya que sacarlos, se los pido, pero habilitenlos. Ponelo. Hola Romina, ¿pudiste? Ah, está una foto. Bien. Bien. ¿Pudieron bajar la clase del doctor Méndez del viernes? Es muy entretenida la clase, yo la estuve escuchando, no la escuché entera, pero escuché una parte, son 30 y pico minutos sobre amparo. El doctor Méndez es profesor de recursos naturales también y sabe mucho del tema de amparo, él es titular en la otra materia, y hace un recuento histórico de cómo arrancó el amparo en Argentina y es interesante. Yo ayer estaba escuchando y me estaba acordando que el amparo en realidad, uno le parece mentira, ¿no? Piensa que son figuras más nuevas, y sin embargo el amparo ya en el derecho romano existía una figura que se llamaba algo así como sumartim cognoscere, no me acuerdo bien cómo era el nombre en latín, pero algo así como conocimiento sumario quiere decir. Y era lo que se conoce actualmente como amparo, ¿no? Un remedio rápido para la protección de los derechos, obviamente no constitucionales, pero era una cosa bastante parecida. Han habido antecedentes en la historia de procedimientos rápidos para la defensa de los derechos. En el derecho español, por ejemplo, si yo mal no recuerdo, porque amparo, ¿qué significa? Proteger, ¿no es cierto? Amparar es proteger.
y era una protección que tenían los hijos de los hidalgos españoles cuando les atacaban, por ejemplo, su patrimonio, era como un privilegio que tenían, ¿no? Después se fue extendiendo a toda la ciudadanía, ¿no? Y nosotros, ustedes cuando escuchen la clase del doctor Méndez van a ver que lo tenemos, el inicio es jurisprudencial, porque no existía, no estaba regulado ni en la Constitución de 1853, ni tampoco en ninguna ley. Los casos son en la década del 50, el caso Siri y el caso Cot, que yo creo que el doctor Méndez se refiere a ellos. Son dos casos muy interesantes. Uno, el caso Siri era por la clausura de un periódico, fue clausura por parte de una autoridad, ¿no? En cambio, el caso Cot para mí es más interesante porque se trató de la toma de una fábrica por parte de los trabajadores. No me acuerdo si era una imprenta también, no, a qué se dedicaba Cot, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que era una toma de los trabajadores. ¿Y por qué es interesante? Porque fíjense, ¿no? Cómo las historias se repiten. Yo estoy haciendo, cuando hablo así, pues estoy haciendo tiempo para que se incorporen todos. Ustedes fíjense lo que pasó con las tomas de tierras ahora en Guernica y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan esto que pasó hace poco? Yo pensaba anoche, mientras recordaba el tema del caso Cot, que cuando se inició el conflicto, el dueño de la empresa, ¿qué hizo? Fue y denunció penalmente a los trabajadores por el delito de usurpación, que es esto mismo que está pasando o que pasó en Guernica. Y en Guernica, ¿qué dijo el juez? Acá no hay delito de usurpación. ¿Por qué? Porque no hubo violencia ni clandestinidad. La gente se fue metiendo en forma pacífica en en esas tierras. No es como lo que pasó con los mapuches en el sur, que se metieron con violencia, por ejemplo, en un hotel que hay muy lindo en la villa del lago Mascardi. Ellos se metieron ahí, lo tomaron con violencia en realidad. Pero en el caso de Guernica no. Y en el caso de Cot, ¿por qué el delito de usurpación no caminó? Porque la usurpación tiene como finalidad tomar la posesión de una cosa, o sea, ingresar al inmueble con ánimo de poseerlo o de ser tenedor. Y la causa penal no anda, porque no ese es el supuesto. No es el supuesto. Los trabajadores no no se querían quedar con la empresa. Ellos estaban haciendo un reclamo de tipo salarial y se apoltronaron en la empresa para ver si podían conseguir que les aumentaran los sueldos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, la justicia penal le rechazó. Le quedaba la vía del interdicto, pero tampoco era procedente el interdicto, porque acá no había ni intención de ser tenedor ni poseedor, era un reclamo laboral. Y entonces es ahí cuando se inicia la causa por intervención judicial. Si ustedes se fijan, no tiene una carátula, una acción muy definida, la acción de amparo en el caso Cot. Es una intervención, es como la de Siri, y es de un acto de particular. Por eso es que se dice que esos son los dos casos emblemáticos, el caso Siri contra acto de autoridad pública y el caso Cot contra acto de particular. Pero es muy interesante, ¿no? Porque cuando a ustedes les va a pasar, me ha pasado muchísimo en el ejercicio profesional, que me vienen a consultar por tierras que están ocupadas por otros y entonces me dicen, doctora, me aconsejaron hacer la denuncia penal. Claro, porque la gente cuando llega a la policía se asustan y se van, pero la realidad es que no es usurpación. Usurpación es cuando ustedes, por ejemplo, están en su casa y entran por la fuerza, entra un grupo por la fuerza y los desalojan. Eso es usurpación. Para la justicia penal, lo que yo pienso personalmente no lo puedo decir en público, pero para mí es otra cosa. Pero bueno, porque la realidad Perdón, es que lo más rápido per- siempre la... Sí, ¿quién perdón, habla? Natalia. Natalia. Perdón, tengo que dar mi opinión. El uso de Decime. la fuerza, digamos, puede ser una posibilidad, pero si se instalan en algo que es tuyo, con fuerza o sin fuerza, están usurpando. Claro, Con pero lo que violencia o pasa sin es que si vos te violencia es vas a... una usurpación. No, con violencia o clandestinidad, dice la ley. No, pero ¿sabés qué, Natalia? No te anda la No, causa penal.
Yo también, yo tengo también mi opinión personal, no la digo en público, porque esto es un análisis que hacen los jueces, pero la realidad es que si vos te vas de vacaciones y cuando venís, como le pasó al de Cariló, encuentra una Claro, familia entera viviendo, ¿por qué no le podés hacer el tipo de usurpación? Si el tipo te está usurpando y está haciéndolo con intención de ser poseedor, para mí es un delito, exactamente, pero bueno, los jueces penales exactamente. no los jueces penales no piensan igual. Vos no sabés, es todo un tema, porque les va a pasar muchísimo en el ejercicio profesional. Imagínense la cantidad de lotes vacíos, baldíos que hay en Mar del Plata, la cantidad de gente que se mete en los baldíos y los años que estás, porque tenés que ir a una causa civil y las causas civiles no son rápidas. Las causas civiles son lentas, aunque tengamos la oralidad, tengamos la mar en coche, las causas civiles son lentas. Lo que Bueno, sirve es ir con la policía. eso es Desgraciadamente, algo para reformar, porque eso está mal. Porque si a uno se le instalan, totalmente. aunque Si sea, vos estás, claro, si vos tenés el título de propiedad, vas, te presentás en la fiscalía con el título de propiedad, con dos testigos que te digan que está ocupándolo con fotos o con lo que sea, con un escribano, con un acta notarial, con lo que sea, ¿cómo no te van a hacer el lugar? Pero no te por hacen lugar, supuesto. yo te digo, porque yo, mira, en diciembre del año pasado tuve un tema así y lo consulté con penalistas amigos, porque yo digo, no puede ser, cómo puede ser que yo tenga que hacer una acción reivindicatoria, porque ni siquiera un interdicto, porque no sé cuánto tiempo hace que el interdicto caduca al año, o sea, es un plazo muy corto. No sé si hace cuánto que están poseyendo por un lote de un cliente mío que yo no iba a verlo. Normalmente uno no va a ver la propiedad de los clientes. Esto porque me enteré de casualidad. Sí. Entonces tenía que ir directo a la reivindicatoria. Pero digo, ¿cómo puede ser? Si el tipo se metió por la fuerza No, y no anda la penal, no la intenten porque no le va a andar. Lo van a tener que modificar. Esto que pasó en Guernica fue lo mismo y ahora hace poco, no sé en qué otro lugar, también lo mismo. Se metieron por la fuerza en unidades funcionales que estaban construidas para otra gente. no, Yo comprendo la no, no, necesidad de no, vivienda y todo, pero no, no se puede avanzar contra la propiedad privada. En todo caso, por que el Estado se supuesto. ocupe de darle tierras fiscales, que hay miles de tierras fiscales, pero ¿por qué un particular va a tener que soportar esto? No, Realmente realmente no. no es falta de solidaridad, no es falta de solidaridad, es que uno no sabe el trasfondo que hay detrás de esa propiedad privada. A lo mejor es una persona que ha trabajado toda su vida para poder comprarse un lote, para hacerse una casa y de repente se te mete un tipo. Vos sos tan pobre como el otro, o sos tan trabajador como el otro, sin Pero ni que lo que es de hablar de uno, un lo que es montón de de uno otras, es de uno. Entonces no estamos respetando la propiedad por privada. supuesto. ¿Cómo voy a, porque yo tengo dos No, no se casas o tres, respeta, una la tengo que dar, pero eso ¿dónde lo dice? ¿Qué parte de la ley dice eso? no, a No ningún lado. estaríamos respetando la propiedad privada de las personas No, en ese caso. no, bueno, lo mismo pasa con la propiedad de los indígenas en el sur. Reclaman, ni siquiera saben hablar la lengua mapuche, con lo cual no son mapuches, son argentinos, los que son, porque hay muchos Totalmente. chilenos, ¿no? Pero los que son argentinos, son argentinos, no son extraplanetarios. Y la realidad es que las tierras pertenecen a otra gente. Hubo compra, no, yo no sé todas las tierras, pero miren, yo lo que les comenté lo del hotel ese, porque yo pasé mi luna de miel en ese hotel, que era un hotel de gremio de gas del Estado, precioso el lugar, un sueño y estaba muy bien mantenido y se metieron estos tipos, se metieron y no los pueden sacar y lo deben haber destrozado el hotel. Yo digo, pero a título de qué se les permite, por el hecho, ponele que sean indígenas, ponele, vamos a ser este, benévolos y creámosle que son indígenas. El indígena no tiene derecho a cualquier tierra, sobre todo cuando ya han habido muchos propietarios que les den otro, como hay en San Martín de los Andes, hay reservas indígenas que les den un lugar, pero no pueden Exacto. avanzar sobre la propiedad privada. Por supuesto que no. Parate. No, no. Lo que los gobiernos, esto yo creo que va más allá del derecho, esto es una cuestión Sí, política. exactamente, Eh, totalmente, de yo, acuerdo. yo, sí, yo sí creo, ojo, yo creo que la gente tiene derecho a tener donde vivir, porque desgraciadamente las desigualdades existen. Uno nació sin pedir en qué familia nació, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros ha nacido en una familia, ha tenido la suerte o la desgracia de nacer en determinada familia. Eso es algo que no lo determina uno. Y uno tiene que ser solidario con el que no tiene, pero no se puede ser solidario a costa del otro.
tiene que ser el Estado, para eso pagamos los impuestos, Sí, para eso hay vivimos tierras trabajando para fiscales mantener a también. un Estado. Hay cantidades de tierras fiscales. Por Mira, eso. yo no soy de Mar del Plata, yo soy de Buenos Aires, de Olivos. Yo vivía a 3 cuadras de lo que es de la Quinta Presidencial. Hay unas vías que son las famosas, ustedes deben haber escuchado hablar del tren de la costa. El tren de la costa era un tren más viejo que el ARPA, o sea, no es que fue nuevo. De cuando yo era chiquita jugábamos por las vías del tren. Todas las tierras que dan a los costados de las vías del tren fueron tomadas por los dueños de las casas. Imagínense que yo les estoy hablando de un barrio muy lindo como es Los Troncos, un barrio de gente que toda más o menos tiene un buen pasar. ¿Tenían necesidad de tomar esas tierras para agrandar sus jardines? No, No. no, yo tengo un montón de amigas que sus familias hicieron eso. Esas tierras, ¿por qué no las lotearon? ¿Por qué no las dieron? Y como de esas cantidades, porque todo ese tren de la costa llega hasta el Tigre, pasa por unos lugares divinos, divinos, y son todas tierras fiscales. Y como esas cantidades, acá en Mar del Plata también hay tierras fiscales. En todos lados hay tierras fiscales, Claro, provinciales, sí, nacionales, municipales, pero hay. ¿Por qué no se los ubica en esos lugares? tal Realmente cual. es una barbaridad. Pero es una cuestión política y no es de un gobierno en particular, ¿eh? Esto viene de la época de Ñaupa ya desde la época sí, después del primer peronismo ya empezaron con estas ocupaciones ilegales de tierras privadas y el Estado consintió. El Estado debía haber hecho viviendas, haberles dado, como ahí en la India creo que hay me parece que es un cura, no quiero mentir, pero me parece que es un sacerdote, que armó toda una gran empresa y les dan los materiales a la gente y la gente construye sus propias casas. Y creo que es un sacerdote el que lo hizo. Han hecho cientos de viviendas de esa manera. ¿Por qué el Estado, que gasta plata en tanta estupidez, no gastan dinero en eso, no? Bueno, vamos a arrancar que son 8:15. Hoy no los tengo a todos. No sé si se me quedaron dormidos o no le gustan mis clases, pero bueno, somos poquitos. Tenemos que ver hoy, ¿qué era que me tocaba? Procesos incidentales. Vamos a ver. Acá está. Compartir. Ahí estamos. Esta vez lo hice bien. Voy aprendiendo. Al final de la cursada voy aprendiendo. Antes que me olvide, el lunes que viene feriado. Y yo había puesto en el cronograma el martes sin mirar mi agenda y tengo una audiencia el martes, así que conmigo no tienen clases la semana que viene. Sí les voy a dar el temario, se los voy a subir igual el lunes, pero quedan dispensados porque cuando armé el cronograma lo armé en mi casa sin mirar mi agenda y no puedo, porque a las 8:30, 9:45, más o menos tengo una audiencia. Así que no voy a poder, y tengo que ir al estudio, a la audiencia. Bueno, ¿qué es esto? Procesos acelerados e incidentales. El primer proceso acelerado es el que acabamos de conversar, el de amparo. Yo les prometo que voy a buscar, porque en esta computadora no lo tengo, un cuadro comparativo que hice hace tiempo, de la ley 13.928, que es la ley de amparo de provincia, que ustedes la van a encontrar en la parte de atrás del Código Procesal, en la parte de legislación complementaria, y la 16.986, que está en el Código de Nación porque es la ley nacional de amparo. Ustedes las dos tienen que conocer por qué, porque muchos amparos van al federal, donde rige la ley 16.986, y muchos amparos los van a tener que interponer en provincia, con lo cual tienen que manejar ambos cuerpos legales. Yo hice un cuadro comparativo, cuando vaya al estudio, eh, se los voy a subir. Aparte de todo, estoy aislada porque tengo contactos directos con COVID, así que las tenemos todas. Bueno, entonces Amparo lo vieron con el doctor Méndez y yo les voy a subir ese cuadro comparativo. Básicamente es muy similar la ley, cambian los plazos porque en la ley de provincia ¿A alguien más se le cortó? Sí, a mí también se me cortó. Ah, listo, debe ser algo de la profesora.
Buenas, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ahí me llamó la doctora Jiménez Bauer avisándome que se quedó sin internet. Si pueden esperar 5 o 10 minutitos a que les conecte y ya entrar de nuevo a la reunión. Dale, gracias. Sí, Ana, No, gracias. cualquier cosita me dijo que si en 10 minutitos no se conectaba, ella le iba a subir el material al campus para que lo puedan ver. Dale, muchas gracias. No, de nada. Saludos. Bueno, volví. No sé qué pasó, que se me cortó internet. Perdónenme que ahora... Ahí tengo que volver. Me vine al lado del módem. Espero que no se me vuelva a cortar. A ver. Lo peor de todo es que seguí hablando como una tonta un rato largo. A ver, ahora sí. Perdonen, ¿eh? Bueno, ahora sí, compartir pantalla. Uy, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Ah, está bien, pero yo sí. A ver. No. Ah, qué macana. Bueno, qué lástima. A ver, le voy a pedir a este chico si me la puede habilitar. Si no, Marce, ahí avisé. Dijeron que esperaban, que no había problema. Alan, por favor, avísale al que está gerenciando la reunión que me habilite para compartir pantalla, porque tengo que pasar un PowerPoint. Sí. Es Nazaret Jiménez, el anfitrión. Ah, Nazaret, ¿dónde estás? ¿Me lo podés habilitar? No la ¿Qué tengo que no la hacer? veo, a ver. Estoy desde el celu, la verdad es que no sabía que era anfitriona. Ah, mira qué lindo. Y toca, a ver qué sé yo. Sí, a ver. Si no, yo se la doy sin el Power. Lo que pasa es que es más fácil. ¿No seré yo la anfitriona, che? No, pero si no, no podría. A ver. Pasa que usted como se desconectó, se lo pasó al primero que se conectó y se ve que es Nazaret. Ah, mira. Claro. Bueno, es que a mí vamos me a ver si Nazaret puede hacer. Permitir que los participantes compartan pantalla, a ver. Ahí Y vos puede. permití todo y después vemos. A Ahí ver, puede. vamos a probar. Sí, ahí sí. Buenísimo, buenísimo. No, porque encima estoy Ahí al está. cero, así que todo se ve chiquitito, me parece. Qué gracioso. Bueno, listo. Entonces, habíamos arrancado, les había dicho que el primer proceso acelerado es el amparo que vieron con el doctor Méndez. Los otros procesos plenarios, ¿por qué se dice procesos plenarios abreviados? Porque son procesos de conocimiento también, ¿eh? Son procesos en los que hay conocimiento, pese a que los plazos son más abreviados, podemos llegar a un conocimiento cabal del tema que se suscita. Entonces, la sentencia, como dice acá la definición, son aquellos que siendo idóneos para obtener las sentencias que hacen cosa juzgada material, se hallan sujetos a un trámite acelerado que permite su conclusión en tiempos más rápidos, digamos, más breves. ¿Cuáles son? Sumario, sumarísimo, el amparo y la acción meramente declarativa del 322. Ahora tengo miedo de tocar de nuevo. A ver. Ahí está. Procesos incidentales. Este debe ser el pobre Alan, que lo vuelvo loco a cualquier hora de la mañana. Nosotros vamos a ver uno de los procesos plenarios abreviados, que son los procesos incidentales, que son aparte de los que ya nombramos. Están regulados en el 175 al 187, y lo que tienen que tener presente es que los procesos incidentales son procesos contenciosos, no son procesos voluntarios, son procesos contenciosos.
En primer lugar, son accesorios de un proceso principal, por eso se llaman incidentales. Y tienen que tener, aunque sea un elemento en común con el proceso principal, ya sea los sujetos, el objeto o la actividad. ¿Qué es la actividad? Son las dimensiones de tiempo, lugar y forma. El sujeto, objeto y actividad son los 3 elementos del proceso. Eso lo vieron cuando vieron elementos ustedes. Son los 3 elementos que componen el proceso: sujeto, objeto y actividad. Y dentro de la actividad, lugar, tiempo y forma. Entonces, cualquiera de estos elementos tiene que existir para que pueda ser un proceso incidental, tiene que guardar una conexidad con el principal, no puede ser cualquier cosa un incidente de un proceso principal. Y pueden ser sobre cuestiones procesales o sobre cuestiones sustanciales. Cuestiones procesales, el ejemplo es el de las nulidades procesales, pero también puede ser un incidente de una cuestión de competencia, o una recusación con causa. Y los sustanciales puede ser la modificación de los alimentos, ya sea por aumento o por cesación o por reducción. Las verificaciones de crédito también son cuestiones que se tramitan por vía sustancial, por vía incidental, y que son cuestiones sustanciales. Las incidentes de revisión en una quiebra, en un concurso, la exclusión o inclusión de un bien dentro de la sucesión. Hay muchísimos incidentes sustanciales. Bien, ¿quiénes son los legitimados para interponer los incidentes? En primer lugar, las partes del proceso principal, ¿no es cierto? También los terceros. Yo acá les puse el ejemplo por ejemplo, cuando se pide una prueba informativa, y ustedes que ya lo saben que el informante puede pedir una compensación económica si le da mucho trabajo, tiene que poner un empleado para buscar los datos que le están pidiendo, puede pedir una compensación de tipo pecuniaria. Otro caso que no está ahí en la fílmina es el caso de los testigos. Cuando el testigo no comparece a la primera audiencia sin causa justificada, se lo va a traer por la fuerza pública y además se le va a aplicar una multa. Bueno, esta multa es recurrible, pero él puede plantear un incidente para cuestionar la multa. En realidad no es recurrible, porque las cuestiones de prueba son irrecurribles. Tiene que plantear el incidente, perdonen. Es importante. Y, por ejemplo, hay otros terceros, como el adquirente en subasta de un inmueble. Cuando se plantea la nulidad de la subasta, él es un tercero interesado, o sea, va a ser parte del incidente. Hay muchísimos casos de terceros. Siempre tiene que tener algún interés y tiene que haber una conexidad con el proceso principal, si no, tendrá que promover una acción por separado. Y los auxiliares de justicia, que son, por ejemplo, los honorarios de los abogados, los de los peritos, que son también auxiliares de la justicia, todos esos son legitimados para promover o para ser demandados en un incidente. ¿Cuáles son las clases? Hay 2 grandes clasificaciones, en autónomos y genéricos, y en suspensivos y no suspensivos. Los autónomos son aquellos que están regulados por la ley procesal, que tienen una regulación específica. Hay cantidades, por ejemplo, aparte de estos que les puse acá, el incidente de redargución de falsedad, el incidente de beneficio litigar sin gastos, hay muchísimos, los incidentes para la incorporación de un tercero al proceso, la citación de evicción, qué sé yo, hay cualquier cantidad de incidentes autónomos. A lo largo de todo el Código Procesal ustedes van a encontrar. Los genéricos son los que no están en el código, pero que la ley dice le tenés que dar trámite de vía incidental. Puede pasar con una cuestión por ejemplo, de una impugnación de una liquidación, que se forme un incidente. No necesariamente tienen que ser incidentes por expediente aparte. Muchas veces se arman incidentes dentro del mismo proceso. Pero lo que pasa es que hace muchos años la Corte de Provincia sacó una acordada estableciendo que las cuestiones incidentales tenían que ser ingresadas por receptoría. Entonces nos obligaron a pero hay muchísimos incidentes que se sustancian dentro ustedes los promueven dentro del proceso principal y tramitan dentro de ese proceso. No necesitan meterlo por receptoría. La ley, los artículos del código que se aplican son del 175 al 187. Y los hay también suspensivos y no suspensivos. Un ejemplo de
incidente que suspende el proceso es el de competencia. Las cuestiones de competencia suspenden el proceso. Y otro que suspende el proceso es el del artículo 89, la integración del litis. Cuando se acuerdan del famoso litis consorcio necesario, cuando yo tengo que incorporar a un sujeto que no fue demandado originariamente y forma parte de este litis consorcio necesario, ese incidente va a suspender el proceso. Otro incidente que ustedes conocen que suspende el proceso, mejor dicho, el dictado de la sentencia, es el incidente de redargución de falsedad. Y los no suspensivos son el principio general. Yo debía haber dicho que el principio general en materia de incidentes es la no suspensión. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo hace el juez? Bueno, si la ley dice se suspende el proceso, como por ejemplo en los casos que les mencioné, no tenemos problema, el juez lo va a suspender porque la propia ley lo está diciendo. Pero a veces el juez se da cuenta que no puede seguir adelante hasta que no se resuelva ese incidente. Entonces el propio juez lo puede hacer de oficio, suspender el trámite del proceso hasta que se resuelva ese incidente. Entonces, la ley lo establece y si no lo establece la ley, lo tendrá que decretar el juez. Bueno, eso es lo que dice el ejemplo de incidentes. Bueno, ya dimos varios, pero acá, aparte del de redargución, tenemos cuando la sentencia es, por ejemplo, escriturar y no se escritura porque no se puede, o por ejemplo, lo que yo siempre digo, el cuadro de Picasso, y Picasso se murió, Picasso me vendió a mí un cuadro, yo se lo pagué y resulta que murió, es imposible, esa sentencia se torna de cumplimiento imposible, porque la de escritura se puede hacer con el juez, pero el cuadro de Picasso lo puede hacer solamente Picasso. Entonces se resuelve en una determinación de daños y perjuicios a través del 511. El trámite del exequatur para darle validez para poder ejecutar una sentencia extranjera va por la vía incidental. El incidente de desocupación, cuando yo rematé y lo que rematé estaba ocupado, se hace el incidente de desocupación. La rendición de cuentas, cuando la obligación de rendir cuentas ya fue reconocida, la rendición de cuentas propiamente dicha se hace a través de un incidente. Y el incidente de cesación o modificación de alimentos. Hay cantidades de ejemplos de incidentes. Bueno, esto ya lo vimos. Los suspensivos suspenden el proceso principal, solamente procede cuando la ley lo dispone o el juez. La resolución es irrecurrible, la de la suspensión, e interrumpe la caducidad. Esto va de suyo, pero ténganlo presente porque puede ser una pregunta de examen, ¿no? Si hay un incidente que suspende el proceso, si se computa a los fines del plazo de caducidad o no. Y la regla general es que son no suspensivos. A ver, me pasé nada. Estamos bien. Bueno, ya vimos quiénes son los sujetos, las partes y terceros. Acá hay algo importante que ustedes ya saben, y es que no se pueden promover nuevos incidentes si yo no pagué las costas o deposité a embargo las costas del incidente anterior. Tengan presente esta norma porque a veces los casos prácticos se refieren a esta norma. En el cuatrimestre anterior hicimos una pregunta en relación a esto y nadie la sacó. Y lo tenían que saber porque no se pueden promover incidentes si no se han pagado o por lo menos dado a embargo las costas. El objeto, como cualquier acción, tiene que ser jurídicamente posible, ¿no? ¿Cómo se promueve el incidente? Bueno, en el escrito tienen que poner todos los fundamentos de derecho y de hecho, tienen que ofrecer la prueba, y por supuesto que si por ejemplo se trata de por ejemplo, digamos un incidente de nulidad, por algún acto procesal nulo, ustedes promueven el incidente, tienen que acompañar las copias pertinentes. No voy a perder tiempo explicándole qué copias, pero es obvio que si hay una providencia o un acto que es nulo, ustedes van a tener que acompañar esa copia y todos los demás que siguieron o digamos todo lo que le sirva al juez para darse cabal idea de lo que ustedes están planteando. Y el juez también puede agregar de oficio. ¿Cuál es el trámite? No es muy complejo. Primero y principal, el juez puede rechazar in limine un incidente cuando es inapropiado, improcedente
y la resolución que rechaza es apelable con efecto devolutivo. Se concede con efecto devolutivo. El traslado, ustedes me podrán preguntar, ¿es con efecto diferido? No, es con efecto devolutivo. Se concede en relación y con efecto devolutivo, porque supongamos que es una nulidad y el juez lo rechaza y sigue adelante el proceso, porque es devolutivo. Si fuera diferido, sería un absurdo, porque tendríamos que esperar al dictado de la sentencia y capaz que después hacen lugar a la nulidad y cae todo lo demás. O sea, por eso la ley es sabia, ¿no? Y establece el efecto devolutivo, porque si no, si estableciera el efecto suspensivo, por cualquier incidente podríamos, sobre todo en procesos ordinarios, ¿no? Podríamos estar permanentemente suspendiendo el trámite del proceso a través de incidentes. Por eso es que se concede en efecto devolutivo. Se corre traslado por 5 días, y el incidentado tiene que hacer lo mismo que el incidentista, tiene que acompañar toda la prueba. El 172 autoriza a resolver el incidente de nulidad si el vicio es manifiesto, o sea, puede hacer lugar sin sustanciarlo si el vicio es manifiesto, muy manifiesto tiene que ser, si no, no lo hacen. La prueba en los incidentes, bueno, se fija audiencia dentro de los 10 días para que se produzca toda la prueba. Hay algunas particularidades que creo que lo vieron con la doctora Ledesma, que es, por ejemplo, los testigos que no los podemos hacer comparecer nosotros, hay que notificarlos, pero no se pueden tomar declaraciones fuera del tribunal, o sea, no camina esta excepción que tenemos en el código para los procesos de conocimiento de si el testigo se domicilia a más de 70 kilómetros, tomarle la declaración en su lugar de residencia. Acá hay que traerlo. Lo mismo con la confesional, si la parte se domicilia a más de 300 kilómetros, no se le puede tomar la confesional fuera de la jurisdicción, tiene que comparecer. ¿Qué más? Si hay alguna prueba que quedó pendiente, se puede incorporar hasta el momento del dictado de la resolución interlocutoria que defina el incidente. Recuerden que acaba una interlocutoria, no una definitiva, ¿no? ¿Qué tiene que contener? Bueno, todas las cuestiones planteadas en el incidente. Ya vamos a ver que, no sé si me la pasé, pero hay una norma del código que establece que todas las cuestiones incidentales que uno tenga, tiene que plantearlas todas juntas en un mismo escrito. No puedo plantear todos incidentes por separado, tengo que plantearlos todos juntos, por una cuestión de economía procesal. Y la resolución va a pronunciarse sobre todas las cuestiones, salvo que no haya más remedio que hacer un incidente autónomo, ¿no es cierto? Porque la cuestión así lo amerita. La resolución, acá y acá, esto también puede llegar a ser una pregunta práctica, perdón. En un ordinario, las resoluciones interlocutorias que recaen sobre incidentes siempre son apelables. Pero en el sumario no, porque si ustedes van al artículo del sumario, que creo que es el 484, establece que cuáles son las resoluciones apelables y las de los incidentes no. Sí puede ser un incidente que ponga fin al proceso, ¿no es cierto?, que impida la continuación, pero si no, en principio son inapelables. En el sumarísimo es inapelable y en las ejecuciones, ya vamos a ver cuando veamos procesos ejecutivos, van a ver que se conceden con efecto diferido. ¿Alguna duda hasta acá? Acá está lo que les decía, la promoción y tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza puedan suspender el proceso, porque los que no suspenden el proceso, digamos, no sería, igual hay que promoverlos todos juntos, cuyas causas existan simultáneamente y sean conocidas por quien la promueve, tienen que ser articulados en un mismo escrito. Por eso yo se los pongo aparte. En general, la tramitación conjunta tiene que ser, debe ser posible. Si hay un incidente que suspende el proceso, como por ejemplo la cuestión de competencia, en realidad al estar suspendido el proceso yo no podría interponer nada, ¿no es cierto? Porque está suspendido el proceso. Pero si yo tengo miedo que me caduque, puedo interponerlo por separado y que quede ahí, digamos, no va a tramitar. Por eso que la regla es aplicable solo a los procesos suspensivos. Pero ya les digo, si yo tengo un incidente que suspende el proceso y tengo uno que no lo suspende, en realidad, salvo que sea un incidente autónomo que no, digamos, que no impida
o que no perjudique al otro incidente, podría yo plantearlo y seguir sustanciándoselo. Pero la realidad y en la práctica, que cuando hay un incidente suspensivo, los jueces suspenden todo. No siguen adelante. Pero bueno, podría ser una cuestión de una cautelar, por ejemplo, que es una cuestión urgente, ahí sí podría seguir tramitando. Tengo la cuestión de competencia que me suspende el proceso, pero ustedes saben que las cuestiones cautelares pueden ser dictadas aún por jueces incompetentes, ya lo van a ver cuando vean cautelares. Entonces, este podría ser un caso en el que está suspendido el proceso, pero igual yo podría promover un incidente por una cautelar o una cuestión incidental respecto de una cautelar que no suspenda, que no sea suspensiva. Los plazos en sumario y sumarísimo los fija el juez, siempre son de 5 días, salvo que sea sumarísimo, que ahí pueden ser que le fijen 2. Ah, bueno, acá terminamos con incidentes. ¿Les queda alguna duda? Yo creo que no me tragué nada. No, creo que está todo. No es muy complejo. Procesos incidentales, es cortito. Recuerden que el traslado del incidente es por 5 días. La apelación en relación y con efecto devolutivo. Bien, tercerías. ¿Qué son las tercerías? Muchas veces los estudiantes confunden tercerías con intervención de terceros. Inclusive hay un libro del doctor Rivas, Adolfo Rivas, que habla de terceros y dentro de los terceros habla de tercerías, pero nosotros no queremos confundirlos. Una cosa son tercerías y otra cosa es la intervención de terceros que ustedes vieron en la primera etapa, ¿no es cierto? A ver, espérenme un segundito. Espérenme un minuto. ¿Ya está? Ahí ya te lo tenés que abrir. Disculpen, son cuestiones domésticas. Tenía que abrirle a la chica que limpia. Perdonen, ¿eh? Bueno, arrancamos con tercerías. Entonces recuerden que una cosa es intervención de tercero, otra cosa son tercerías. No dejan de ser terceros, ¿no es cierto? ¿Qué son las tercerías? La tercería es un proceso que se promueve por separado, pero que guarda conexidad con el proceso principal. Se produce en 2 situaciones. Cuando yo tengo una cautelar sobre un bien mío, mejor dicho, me han trabado una cautelar sobre un inmueble que es mío, o cuando yo tengo un privilegio a cobrar, un privilegio superior al del que promovió el proceso donde se subastó o se va a subastar un inmueble o lo que fuere. Ya sea que yo tenga un privilegio o que yo tercera, tenga un embargo de un inmueble que es mío, que no es del demandado en el juicio principal. ¿Por qué hablo de proceso en líneas generales? Porque las tercerías proceden en cualquier tipo de proceso, no solamente en juicio ejecutivo. Es lo más común en el juicio ejecutivo, pero también procede en los procesos de conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que es la pretensión que puede interponer una persona ajena a las partes que intervienen en el proceso a fin de que se disponga o el levantamiento del embargo de un inmueble de su propiedad o de un mueble también puede ser, ¿no? O que se le reconozca ser pagado con preferencia porque tengo un privilegio. Y acá dice, se aplica a cualquier tipo de proceso. Lo había visto. Bien. ¿Cuál es el trámite? Bueno, primero, ¿quién es el juez competente? Perdón. El juez competente es el juez del proceso principal. Obviamente acá hay un desplazamiento, hay una prórroga tácita de la competencia. ¿Puede un abogado con un poder general interponer la tercería? Sí, puede. El poder general lo habilita. El domicilio, acá dice subsiste,
¿de quién? Del actor y el demandado en el proceso principal van a tener ese mismo domicilio en la tercería que promueva el tercero. Y en la prueba es que debe acreditarse la verosimilitud del derecho. Yo no sé si lo puse acá o no, pero no, creo que no lo puse, pero cuando leí trámite lo primero que pensé es, el juez elige el trámite entre ordinario y sumario. No sé si lo habré puesto después, pero si me preguntan cuál es el trámite, el juez lo elige entre ordinario y sumario. Normalmente le dan vía sumaria, pero la ley lo faculta a elegir el ordinario también. ¿Qué tengo que acreditar en la tercería de dominio? La titularidad del bien. ¿Y qué tengo que acreditar en la de mejor derecho? Que yo tengo un privilegio por encima del que está reclamándose en el proceso principal, el crédito que está reclamando en el proceso principal. Y acá, esta es otra pregunta de examen. ¿Hasta qué momento yo puedo interponer la tercería? Porque hay un momento en que la ley establece el corte. Si yo lo interpongo después de esta oportunidad, me la van a rechazar. Tendré que ir por otra vía, tendré que ver qué tipo de acción hago, si un daño y perjuicio, no sé, depende de lo que sea, tendré que ir a otro tipo de acción. Pero la tercería es en la de dominio hasta el momento que se entrega la posesión de los bienes rematados. Hasta ese momento la ley me permite a mí interponer la tercería. Y en la de mejor derecho es hasta el momento en que se pague al acreedor. ¿Qué pongo acá? Reiteración. Solo se admite... Ah, claro. ¿Por qué? Porque esto si no se presta a connivencias. Solo se admite la reiteración de las tercerías, o sea, si me la rechazan yo la puedo volver a interponer, pero en base a un título conocido con posterioridad a la desestimación de la tercería. Porque si no sería sería un fraude, volver a plantear la misma cuestión que ya fue desestimada. Entonces, si yo planteé la de dominio, por ejemplo, en base a un boleto de compraventa y el juzgado me la rechazó porque el boleto de compraventa no acredita la titularidad, y yo no la encontraba, la escritura, pues la había perdido y no tuve tiempo de pedir un segundo testimonio, en fin, por lo que sea, y después me aparece la escritura, yo podría interponer la tercería en base a ese documento porque me apareció después. Lo del boleto de compraventa vamos a volver después porque está discutido, pero la última jurisprudencia sigue manteniendo el criterio anterior que no se puede interponer la tercería de dominio en base a un boleto de compraventa porque el boleto de compraventa no acredita titularidad de dominio. El boleto no acredita titularidad de dominio. Pasa que está cuestionado porque ahora el Código Civil nuevo establece que se puede pedir la escritura con el 25% pago y la posesión. Ya no hay discusiones sobre ese tema. Antes se discutía si era solamente en quiebra, no sé si ya lo vieron o no en obligaciones, pero ahora ya no se discute. Entonces hay algunos que dicen que la tercería de dominio en base a un boleto también sería procedente. Pero yo los últimos fallos que vi siguen manteniendo el criterio anterior. Igual vamos a volver sobre eso. Acá está, miren. El trámite, el juez puede optar entre ordinario y sumario. Se pueden interponer todas las excepciones, salvo incompetencia, porque como les dije antes, hay una prórroga tácita de la competencia, y el arraigo. El arraigo tampoco procede porque ya están las partes del proceso principal y allá no se planteó el arraigo. Entonces mal lo podría plantear yo ahora. Intervención del tercerista en el proceso principal. Puede pedir medidas cautelares, claro, por supuesto. Por ejemplo, si yo soy un acreedor hipotecario y el inmueble que yo tengo hipotecado en mi favor está siendo rematado en un juicio ejecutivo en base a un pagaré, que es un quirografario, no tiene ningún tipo de privilegio. Y el embargo se quedó trabado por ese monto chiquitito. Entonces yo lo que quiero es, como yo voy a interponer una tercería de mejor derecho, porque quiero cobrar primero que el del pagaré, yo necesito ampliar esa cautelar, para garantizar. Igual el hipotecario es un caso muy específico, pero es para que entiendan más que nada. Yo podría tranquilamente pedir la ampliación del embargo para que el día de mañana, cuando rematen el inmueble, yo poder cobrar.
¿Mm? De todas maneras, el hipotecario no es un ejemplo muy feliz, pero es el que se me ocurrió primero. Supongamos que fuera un derecho de retención, por ejemplo, el del hotelero, que yo fuera la hotelera y el tipo se me fue sin pagar y me van a rematar el inmueble que tenía este hombre, se lo van a rematar en otro juicio y yo tengo un privilegio por encima del pagaré, porque el derecho de retención otorga un privilegio. Entonces yo ahí podría pedir la ampliación del embargo. Me salgo del ejemplo del hipotecario porque el hipotecario es más complejo. Es más complejo, no me quiero meter en ese tema. Pedir de medidas cautelares y en cualquier situación susceptible de afectar derechos debe ser oído, claro, porque puede pedir aumento de base también, de la base del remate. ¿Cuáles son los efectos comunes de las tercerías? Todas permiten la ampliación o mejora del embargo por parte del embargante, o sea, el del proceso principal, cuando ve que le plantean una tercería, dice, no, che, a ver si me quedo sin cobrar, voy a pedir la ampliación del embargo, del monto del embargo. O puedo pedir la sustitución también, puedo levantar e irme a otro bien, ¿no es cierto? De esto no se corre traslado al tercerista porque es un derecho que lo ampara al acreedor, al actor, digamos. En general es actor, podría llegar a ser un demandado reconveniente, ¿no? Pero generalmente es el actor. Y otro efecto común es que puede suceder que yo sea amiga, por ejemplo, del demandado, del embargado, demandado, y plantee una tercería, ¿para qué? Para obtener el levantamiento del embargo, por ejemplo, y lo hago en fraude, fragúo un documento, fragúo una escritura y me presento. Si se llega a probar que hay fraude y connivencia entre el deudor embargado y el tercerista, el juez va a remitir las acciones al juez penal y además le aplicará sanciones disciplinarias al abogado, ¿no es cierto? Estos son dos efectos comunes. Perdonen, no sé cómo hacer para cortar. Bueno. Deslice para arriba, ahí está. Bueno. Tercería de dominio. Dijimos que hay dos tercerías, de dominio y de mejor derecho. La tercería de dominio se plantea cuando yo tengo, como les dije, un inmueble que es mío, que está embargado en otro proceso en el que yo no soy parte. Puede ser interpuesta por cualquier condomino, no tienen que ser interpuesta por todos, porque estamos protegiendo la propiedad. No puede ser interpuesta por el poseedor, que tiene otras acciones, tiene el interdicto o las acciones posesorias como la reivindicatoria o la negatoria, confesoria, en fin, depende de lo que sea. ¿Por qué les digo que no puede ser interpuesto por el poseedor? Porque el poseedor no es dueño. Ustedes saben que en el derecho argentino hay que tener título y modo para ser dueño. Título, obviamente la escritura, modo, la posesión, y el poseedor solo tiene la posesión. Por eso es que acá deviene aplicable la jurisprudencia respecto de la tercería de dominio en base al boleto de compraventa, porque yo puedo tener boleto y puedo tener posesión, pero no tengo título. El título me lo da la escritura inscripta en el registro de la propiedad. Aunque no estuviera inscripta igual, no es oponible a terceros, ¿no es cierto? O sea que para el caso de la tercería tendría que estar inscripta. Y claramente el boleto de compraventa no lo da. Hay jurisprudencia que dice que sí, pero yo el fallo que les subí o que les voy a subir es de la corriente contraria. No habría problema ante una pregunta de examen que ustedes citaran la opinión contraria siempre y cuando la fundamenten, ¿no es cierto? Si me contestan solo que se puede, se las voy a dar por inválida. Si me contestan que se puede y me citan los fallos minoritarios, se las doy por aprobada porque nadie tiene palabra santa en el materia de derecho.
La oportunidad lo dijimos antes, hasta antes de que se otorgue la posesión de los bienes al adquirente, y hay un beneficio que otorga la ley en materia de costas, y es que si yo la interpongo dentro de los 10 días de que tomé conocimiento de la cautelar, no voy a cargar con las costas. Aunque pierda la tercería, no voy a cargar con las costas. Efectos de la tercería de dominio. Una vez que salió la orden de subasta y que quedó firme, se suspende el proceso. Hasta que queda firme la orden de subasta se puede tramitar el juicio, con la tercería dando vueltas, pero una vez que quedó firme, ya está, no se puede, se suspende el proceso. Salvo obviamente que se trate de bienes desvalorizables, como puede ser, por ejemplo, un kiosco de revistas o una verdulería, una carnicería, qué sé yo, mercadería que se pudre, que se deprecia. En ese caso, sí se puede subastar y el producido de la subasta va a quedar afectado a la tercería. O sea, el dinero que se obtenga va a quedar afectado a la tercería. Bien. Contingencias generales de la tercería de dominio, ¿no es cierto? El tercerista puede obtener esto es muy importante, el tercerista puede obtener el levantamiento del embargo si da caución suficiente para cubrir el crédito con el nominal, con intereses, con costas. Puede, obviamente, si yo deposito dinero a embargo, puedo obtener el levantamiento del embargo, porque esto puede pasar si, por ejemplo, yo tenía vendido el inmueble y de repente veo que está embargado en un proceso en el que no soy parte. Esto puede pasar, puede pasar. Y si yo tengo que producir prueba porque no tengo suficientes elementos, entonces, que puede pasar, por ejemplo, sobre todo en los bienes muebles, ¿no es cierto? Cuando a mí me han embargado bienes muebles y yo no tenía las facturas para poder obtener un incidente que vamos a ver ahora, que es el incidente más rápido. Normalmente uno no guarda las facturas de las cosas que compra. Entonces voy a tener que producir prueba. Y capaz que yo lo tenía vendido eso. Entonces yo puedo prestar caución y obtener el levantamiento. ¿Cómo se prueba el dominio? Bueno, en los inmuebles con la escritura. Puede ser que yo no la tenga, entonces, y yo tengo que interponer la tercería urgentemente, la interpongo y pido, por ejemplo, como prueba, como documento en poder de terceros, que se le notifique al escribano que me la entregue. O porque, por ejemplo, la escritura fue a inscribirse a La Plata y no llegó todavía. ¿Entienden? Puede pasar que yo no tenga la escritura, o que la perdí y tenga que obtener un segundo testimonio. Bueno, la prueba del dominio en inmuebles es con la escritura de dominio. Y en los muebles basta con acreditar la posesión. Si yo tengo las facturas de compra, mucho mejor. Pero si yo puedo acreditar la posesión, esa es la prueba de mi dominio. Porque ustedes saben que en la cosa mueble la posesión vale título, ¿no es cierto? Ese es un principio general del derecho. Y acá está lo que yo les decía hoy. Ojo, la sentencia que condena a escriturar, ni tampoco el boleto de compraventa, son título suficiente para la tercería de dominio. A mí la verdad que nunca me cerró lo de la sentencia, pero es lo que dicen los autores, ¿no? La verdad que es un absurdo, pero bueno. Porque aparte hay un tema, en los juicios de escrituración, normalmente uno pide la anotación de litis, puede pedir el embargo también, pero pide la anotación de litis. Entonces, si hubo una transferencia o algo posterior, el tercero ya no es de buena fe. Igual no me voy a meter en esto porque los voy a marear, pero esto es interesante para conversarlo cuando ustedes aprueban la materia, que ya tienen todos los conocimientos. Hay temas que son bastante en el borde, digamos, ¿no? Bueno, y acá está lo del incidente de levantamiento de tercería. No sé qué pasó con la de mejor derecho, ¿me la habré salteado? A ver. Ah, no, está bien. Incidente de levantamiento sin tercería. Este es el famoso incidente del 104. Cuando yo tengo el título, la escritura, o cuando yo tengo la factura de compra de los bienes muebles, o cuando tengo el título del automotor, y me traban un embargo, yo no voy a promover una tercería, yo voy a promover un incidente de levantamiento sin tercería, se llama, un incidente del 104.
porque es mucho más rápido, y en realidad no se necesita mucho más que esto para levantar el embargo. ¿Ven? Acá pongo, el perjudicado por un embargo puede obtener el levantamiento acompañando el título de propiedad u ofreciendo información sumaria sobre su posesión, sea inmueble o mueble. Obviamente le vamos a correr traslado a las partes del proceso principal, y la resolución que es apelable es la que hace lugar al levantamiento del embargo. La que no hace lugar al levantamiento es inembargable. ¿Por qué? Porque a mí me queda la vía de la tercería. Si a mí me rechazan el 104, yo me voy por la tercería. En cambio, si me hacen lugar al levantamiento, obviamente las partes del proceso principal pueden apelar. Si me rechazan el incidente de levantamiento de embargo y yo promuevo la tercería dentro de los 10 días, no voy a cargar con las costas. Se aplica el principio que vimos antes. Bien, y por último, la tercería de mejor derecho. ¿Cuándo procede? Bueno, cuando el tercero tiene un privilegio o tiene prioridad por encima del que embargó e intenta rematar en el proceso principal. ¿Por qué pongo prioridad del primer embargante? Porque puede pasar que yo estoy tramitando un juicio contra el mismo demandado que en el otro proceso, pero yo le trabé embargo antes y me quedé ahí. Y el otro que trabó después embargo ya llegó a la subasta, porque es más rápido que yo. Entonces yo tengo que plantear una tercería de mejor derecho. ¿Para qué? Para que cuando se remate el inmueble que yo embargué primero, yo cobre primero. Es sencillo. No justifica la tercería ni los privilegios. Bueno, no. Los privilegios generales y el derecho de retención no dan lugar a la tercería. Tendré que ir yo como así que tampoco el ejemplo que les di de derecho de retención tampoco es válido. Bueno, será el del primer embargante, entonces el único que me queda, porque si me sacaron, no me acordaba de esto yo. El derecho de retención y los privilegios generales, sí, el privilegio especial sí da lugar a la tercería, es el que más da lugar a la tercería. Pero los privilegios generales y el derecho de retención, aparentemente, esto yo no lo recordaba, no justifican a la tercería. Yo tengo mis dudas, les digo la verdad, porque si yo tengo un privilegio general y además soy primer embargante, ahí sí podría plantear una tercería de mejor derecho. Igual, esto no son cuestiones procesales, estas son cuestiones de fondo que no tomamos en los exámenes. Pero me queda la duda de si tengo, por ejemplo, el hotelero que tenía embargado el inmueble y el otro llegó primero, pero claro, ahí lo que se hace valer es el primer embargo, el primer embargante, no el derecho en sí mismo, el derecho civil en sí mismo no. O sea, el crédito civil no, lo que vale es haber sido el primer embargante. Bueno, ¿hasta qué momento? Ya lo dijimos, hasta antes de que se pague al acreedor. Y el proceso en realidad sigue tramitando, pero se va a suspender cuando quede la vía libre para pagar. O sea, en el momento del pago, ahí se suspende el proceso. Se suspende desde que se deposita el dinero. O sea, cuando ya se aprobó la subasta y se ordena el depósito, una vez que se integra el saldo de precio, porque es ahí donde ya queda liberado para poder cobrar. Hay algo que lo van a ver ustedes cuando vean juicio ejecutivo que se llama el orden de los privilegios. No sé con quién lo van a ver, pero lo van a ver. Que es una resolución que se dicta en los juicios de ejecución de sentencia o en los juicios ejecutivos, una vez que se integró el saldo de precio, o sea que el que compró en subasta depositó el dinero, el próximo paso es el orden de los privilegios. Decir, bueno, va a cobrar primero este y este. Y es ahí hasta el momento en que yo, digamos, voy a poder hacer valer mi derecho, ¿me entienden? Si yo promuevo la tercería después que salió el orden de los privilegios, ya no la voy a poder promover, tendré que ir por otra acción.
Por eso se dice que es hasta antes de que se pague al acreedor. Porque cuando sale el orden de los privilegios es donde el juez, una vez que queda firme, obviamente, el juez va a decir, bueno, primero cobra Mengano, después Sultano, después Perengano. Este tema les va a cerrar cuando veamos juicio ejecutivo. Porque estamos hablando de cosas, en realidad este tema debería darse después que juicio ejecutivo, no antes. Pero en el programa está así. El embargante puede prestar fianza para evitar la suspensión, esto es más o menos lo mismo que con el levantamiento del embargo, y el tercerista obviamente interviene en el remate porque puede pedir el aumento de la base. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Les quedó alguna duda? Tercería, ¿qué tomamos de tercería? Básicamente la oportunidad, o sea, ¿hasta qué momento? Y el tema de la exención de las costas. Creo que son, y podríamos llegar a hacerle alguna pregunta respecto de la prueba del dominio, ¿no es cierto? ¿Cómo se prueba el dominio en un embargo de un, qué sé yo, de un par de zapatos? ¿Cómo probarían ustedes? ¿Cómo probarían ustedes que son dueños del zapato? Como Cenicienta, si les entra. Si les entra es de ustedes, si no les entra, no. ¿Qué más? El trámite, sí, es muy sencillo. En incidentes podemos ya pedir ejemplos de incidentes, más o menos eso. Bueno, vamos a tomar asistencia. Esperen que voy a poner dejar de compartir. Y ahí estamos. Yo les voy a decir quiénes alcancé a anotar antes de que se cortara la señal. La tengo a Nazaret Jiménez, Felicitas Romero, Magdalena Meana, Giacometti Mastrangelo, Claudia Díaz, Erika Panelo, Romina Ochoa, Florencia Riopedre, Melanie Carrera, Ezequiel Vega, Magalí Esquivel, Gigliotti, Bruno Díaz, Micaela Werner, Milagros Di Cesari y Fernández Ríos. No sé, Agustina Cruz. No tengo más. ¿Hay alguien más? Natalia Mastrangelo, sí, te anoté. Les repito otra vez. Natalia Jiménez, Felicitas Romero, Meana, Giacometti, Mastrangelo, Claudia Díaz, Erika Panelo, Romina Ochoa, Florencia Riopedre, Melanie Carrera, Ezequiel Vega, Magalí Esquivel, Gigliotti, Bruno Díaz, Werner, Di César, Fernández Ríos y Agustina Cruz. Bueno, recuerden que el lunes que viene es feriado y el martes yo no puedo, así que les voy a subir el material. Les voy a buscar el fallo de tercería de dominio y les voy a subir, lo voy a anotar porque me voy a olvidar, los cuadros de amparo. Amparo es un tema que siempre hay preguntas en los exámenes, porque son temas que nosotros sabemos que ustedes van a utilizar diariamente, entonces los tomamos. Hay otros temas que no son tan importantes que obviamente no se los voy a decir, pues si no, no los van a estudiar, pero tengan presente que amparo es un tema que se toma mucho. Y tercería también. Tercería, como las preguntas las voy a hacer yo, voy a tratar de respetar lo que he dado en clase. Bueno, chicos, nos vemos en 15 días, entonces, lamentablemente. Bueno, ¿alguna duda? Buenos días. Chao.